Hola, bienvenidas y bienvenidos al programa Si quieres aprender, ponte a leer. Este es un espacio de encuentro, diálogo y una buena conversa entre lectores. Mi nombre es Fran Chavarría Herrera, vivo en el anexo de Santa Rosa Baja, Cascajal Izquierdo. Y tenemos como invitado al poeta Vicele Sosa Cano. Bienvenido al programa. Gracias a ustedes por la invitación. Poeta Vicele Cano nació en 1994 en la ciudad de Chimbote, Perú. Es un poeta y periodista egresado de la carrera de Comunicación Social en la Universidad del Santa. Poeta Vicele, cuéntanos sobre los primeros libros de su niñez. Bueno, en realidad los libros que yo leí durante la niñez fueron los mismos que uno lee en la etapa escolar, los clásicos cuentos peruanos, Los Gañanzos sin plumas, de Julio Ramón Ribeiro, El Trompo, recuerdo también, ¿no? El vuelo de los cóndores de Abraham Valdelomar. Y los poemas que nos mandaban a recitar, que eran de Vallejo, ¿no? Uno no entendía, pero los recitaba igual en los eventos, o los poemas por el Día de la Madre. Yo no provengo de una familia de intelectuales ni de lectores, al contrario, ¿no? O sea, los libros que yo llegaba era porque yo los encontraba, era porque yo los buscaba. Y además de que en el curso de comunicación, en el curso de lengua y literatura, yo siempre tenía un gran interés por leer, por cumplir los libros que nos pedían en el plan lector. No era el alumno más aplicado ni tampoco el más mediocre, siempre mantenía una regularidad. Siempre tenía un interés por leer porque sentía que podía descubrir nuevas cosas y leía siempre lo que llegaba a mis manos, ¿no? En ese sentido no tuve un guía que me pueda decir, empieza leyendo esto, luego esto, ¿no? O sea, yo leía todo lo que llegaba a mis manos, incluso que no sea literatura, ¿no? A veces era recetas de cocina, eran los libros de atalaya que te daban los testigos de Jehová cada vez que tocaban tu puerta, ¿no? Todo tipo de material, ¿no? ¿Cómo llegó usted al mundo de la poesía? Al mundo de la poesía, en realidad fue en quinto año de secundaria. Recuerdo que me parecía muy aburrida las clases de matemática. Me puse a garabatear, a escribir algunos versos sencillos, eran versos de lenguaje sencillo, cortos. Eran versos de amor, versos románticos. Y creo que ahí nace un cierto acercamiento a la poesía. Luego ya yo mismo, con las propinas que me daban mis padres, recuerdo que no me los gastaba en la hora de recreo, reunía una buena cantidad y me iba a las librerías de Chimbote. Tenía sección que te venden libros viejos, que te los vendía a un precio muy bajo. Entonces, recuerdo que ahí compré los versos y rimas de Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español. Compré 20 poemas de amor y una canción desesperada de Pablo Neruda. Compraba antologías poéticas que contenían los poemas de Octavio Paz, o sea, del mismo Vallejo, de Mario Benedetti, de José Ángel Buesa, distintos poetas de diferentes partes del mundo. Eran libros colectivos, ¿no? Donde aparecían diversos poetas. ¿Y qué es para usted la poesía? Yo creo que la poesía es mucho más de lo que uno encuentra en los libros, es mucho más que el verso. Siempre he creído que la poesía es un estilo de vida, es un modo de ver las cosas, no necesariamente escribiendo, sino pensando, imaginando, y también la manera en que cómo nos comportamos en la vida cotidiana, ¿no? Yo creo que la poesía lo que ha hecho con el paso del tiempo es siempre, o los que escriben poesía, ya vienen escribiendo mucho tiempo, pero no encuentran la definición de lo que es poesía, pero escribiendo tratan de buscar esa definición, y mientras más sigan buscando, yo creo que eso es lo que más alimenta la poesía, que es muy mística y mucha más misteriosa que los otros géneros literarios, ¿no? Hablando ya en teoría literaria, ¿no? ¿A qué edad usted llegó a leer Los Heraldos Negros?
Creo que habrá sido en la etapa escolar, porque en el colegio siempre nos hacen leer a Vallejo. Solamente que cuando uno es niño o es estudiante, lo lee por un tema de cumplir, ¿no? Con los deberes que nos dejan los profesores. Pero yo creo que ya uno, cuando es joven, van pasando los años, ya uno descubre qué significado tienen los heraldos negros. Entonces, yo siempre he tenido un acercamiento con los heraldos negros, en el colegio posiblemente, luego ya en mi juventud, y luego lo sigo releyendo a Vallejo, porque sucede un fenómeno extraño con Vallejo, que uno encuentra un Vallejo distinto cuando lee los heraldos negros. Y no solamente los heraldos negros, cuando lee Trilce, poemas humanos, encuentra un Vallejo distinto, y cada quien tenemos nuestro propio Vallejo, según de lo que leemos y según lo que le cargamos, nuestra experiencia, nuestras emociones y nuestra manera de ver la vida, ¿no? Hay un procesamiento de la poesía de Vallejo, pero que no es el mismo Vallejo que nosotros leemos. Para otro puede ser un Vallejo distinto. Este poemario Los Heraldos Negros fue publicado en 1999 y fue publicado por primera vez en la revista Colónida en la ciudad de Madrid, España. Tuvo un gran impacto en la poesía, pues rompió las formas tradicionales y explotó temas como la angustia y la ansiedad de la soledad. Y como usted ha escogido un poema, lo voy a leer en estos momentos. Los dados eternos. Dios mío, estoy llorando al ser que vivo. Me pesa haber tomado tu pan, pero este pobre barro pensativo no es costra fermentada en tu costado. Tú no tienes Marías que se van. Dios mío, si tú hubieras sido hombre, hoy supieras ser Dios. Pero tú, que estuviste siempre bien, no sientes nada de tu creación. Y el hombre, si te sufre, él, Dios es él. Porque en mis ojos brujos hay candelas, como en un condenado. Dios mío, prenderás todas tus velas y jugaremos con el viejo dado. Tal vez, oh jugador, al dar la suerte del universo todo, surgirán las ojeras de la muerte como dos funebres de lodo. Dios mío, y esta noche sorda, oscura, ya no podrás jugar porque la tierra es un dado roído y ya redondo a fuerza de rodar a la aventura, que no puede parar sino en un hueco, en el hueco de inmensa sepultura. ¿Qué sensación despertó este poema en ustedes? Yo creo que el poema Los Dados Eternos representa algo muy constante en la poesía vallejiana, que muchas veces Vallejo se muestra desafiante ante Dios, como que por ejemplo lo reta a jugar los dados eternos, o cuando dice o cuando para Vallejo dice que el hombre debe ser Dios, porque el que sufre en la tierra es el hombre, no Dios. Entonces a nosotros nos han enseñado en la escuela o en la iglesia, si somos católicos, que pues Dios es un ser supremo, poderoso, y que siempre y que nosotros somos seres inferiores, ¿no? Entonces, como que Dios es perfecto. En cambio, el hombre es alguien que está lleno de errores e imperfecciones. Pero Vallejo dice, o va en contra de lo establecido y dice, no debe ser así, porque el que sufre acá el que sufre todas las adversidades es acá el hombre, no Dios. O sea, se supone que Dios está bien, y el que sufre es el hombre, entonces el hombre debería ser Dios. Hay una postura contestataria de Vallejo frente a Dios. De alguna manera se entiende también la posición de Vallejo, porque Vallejo en vida sufrió mucho. Vallejo no gozó de reconocimiento como poeta ni como escritor, ¿no? O sea, Vallejo sufrió encarcelamiento injustamente por un incidente, un incendio, un confuso incidente en el que se le echó la culpa y por el que estuvo encarcelado. Y fue este encarcelamiento lo siguió hasta el fin de sus días, porque era un proceso que se archivaba y se reabría. Se volvía a archivar y se volvía a reabrir. Y cuando se volvía a reabrir, se ordenaba la captura de Vallejo, pero cuando Vallejo ya estaba en París, en Francia. Entonces Vallejo nunca pudo volver al Perú, porque se sabía que volvía, lo iban a apresar, lo iban a meter preso. Bueno, para mí Los Heraldos Negros de César Vallejo me sorprendió la fluidez y sentimiento
por momentos me sentí identificada y por otros también me impactaba cada verso cuando leía. Bueno, en mi caso, el poemario Los Heraldos Negros de César Vallejo me transmite los problemas del ser humano. Parece que aquel humano ya está al borde, es decir, que ya está al límite de su existencia. Ahora nos toca compartir y hablar del segundo libro escogido por nuestro invitado, Piel Dispersa, de Dante Lecca. Nosotros leímos todos sus poemas que están en el libro Cosecha de Otoño, donde obviamente está incluido los poemas de Piel Dispersa. ¿Quién es Dante Lecca? Es un escritor, periodista, gestor cultural y promotor social. El poema fue publicado en el año 1996 en Chimbote, Perú. ¿Por qué escogió este poemario Piel Dispersa? Sí, es el primer libro de Dante el que leí. Y en líneas generales también fue uno de los primeros poemarios el que llegó a mis manos. Y yo creo que fue, para mí personalmente, fue para mi carrera como en la literatura fue determinante para escoger la poesía. O sea, si ya había un cierto interés en la poesía, cuando leí Piel Dispersa me quedé totalmente pasmado porque había un manejo increíble del lenguaje. Uno leía su poesía y podía respirar el mar, las olas, la naturaleza misma de la geografía de Chimbote, ¿no? Creo que el lenguaje fue lo que más me impactó. Y desde entonces la poesía de Dante siempre ha sido para mí una poesía al que siempre retomo, ¿no? Su poesía tiene un alto nivel estético, creo yo, ¿no? Y siempre me ha gustado la manera en que cómo escribe Dante, ¿no? Es por eso que siempre es un libro al que tengo presente y al que respeto mucho también. Ahora les voy a compartir un poema de Dante Lecca que es Mi cuerpo o Cosecha de Otoño. Y dice: mi cuerpo no es mi cuerpo, si es solo mi cuerpo. Tus ojos son los míos, si tu nombre evoco. Mi casa está sobre la roca, mis sueños son las aves. Mi espíritu es el delfín que se ha ido lejos. Solo déjenme en mi cerro y llévenselo todo. Seré feliz aquí. Podré sentado arriba respirar libremente el aire puro. Ver el amanecer y el atardecer. A lo lejos el mar y el valle. Si tengo suerte y el cielo es diáfano, algún nevado. Podré bajar corriendo si así se me antoja. O mojar mis pies en el mar calmo, o en el río turbulento, o subir cansado a dormir mirando mis estrellas, mi estrella mayor, mi estrella menor, mis estrellas fugaces. ¿Acaso en la grandeza del espíritu el espacio cuenta? ¿Acaso sintiendo esto tengo el derecho a decir que estoy acabado? Mientras tenga la libertad del mar a la vista del ojo, todo es posible. Mientras la Tierra y el universo dancen en un círculo, todo es posible. Mientras me desnude completamente el mar y la noche me cubra hasta los hombros, todo es posible. Mientras quede un puerto donde amarrar mi futuro, todo es posible. Mientras encuentre un desierto no hollado donde buscar alacranes y serpientes con un bastón, todo es posible. Mientras quede un río libre de ataduras, un valle abierto en mis pasos, todo es posible. Mientras haya una montaña que subir, un valle que atravesar, un nevado donde depositar una rosa roja, todo es posible. Mientras un hijo mío ande por allí perdido, y tal vez maldiciéndome, mientras yo lo busco con amor, todo es posible. Mientras ya ciego escuche que una mujer me trae su voz, como una flor o un beso, todo aún es posible. Todo es posible y suficiente si rescato la unidad de mi cuerpo y sus alrededores. Poeta Viceli, ¿cómo se sintió después de leer aquel poema? Bueno, en realidad este poema, Mi cuerpo, es apenas una muestra de lo que es
todo el mundo poético de Dante Leca. Dante debe ser el poeta, el escritor chimbotano con más poemarios publicados. Ya pasa, creo, la media docena de poemarios, solamente poesía, ¿eh? más de una docena de poemarios publicados. Encontramos diversos elementos, ¿no? Diversos, por ejemplo, propio de la geografía de Chimbote, que es el mar, o sea, la brisa, las olas, ¿no? El lobo marino y así, ¿no? Y otro es que siempre Dante juega con esos elementos de la naturaleza marina para poder expresar íntimamente lo que siente, ¿no? Hay un uso acertado de ciertas metáforas y uno lo lee en voz alta, entonces no sé si ustedes lo han sentido, hay un cierto goce estético, ¿no? Hay un ritmo, hay mucha belleza en las palabras, entonces esa es una arista apenas de la vasta poesía de Dante Leca, porque Dante tiene pues poesía política, poesía social, poesía amorosa, poesía cotidiana, hasta poesía social, poesía obrera, ¿no? Dante, su poesía va, digamos, por ese rumbo. Entonces, bueno, cuando uno lee la poesía de Dante, es que tiene bastante carga emocional y ustedes lo mismo al leerlo sienten bastante musicalidad, ¿no? Hay un trabajo acertado, bien elaborado del lenguaje y hay un goce estético, creo yo. Espero que ustedes lo hayan sentido, ¿no? Y quisiera saber de cómo llegó usted a la poesía de Dante Leca. Sí, el primer libro que leí fue Piel Dispersa, en la biblioteca del Centro Cultural Centenario de Chimbote. Ahí lo leí y digamos que me quedé impresionado con su poesía y luego ya comencé a indagar más de sus libros. En la misma biblioteca uno puede acceder a Adolecere o Cabeza Clava de Chavín, El Cedro de Cemento, Diálogo con un orfebre. Tiene varios libros de poesía. Incluso luego yo hice amistad con Dante Leca. Con él conversamos muchas veces de su poesía, conversamos de otros autores, compartimos algunas cosas en común sobre algunas concepciones de la poesía. E incluso Dante mismo me ha obsequiado sus libros. He podido escribir algunas reseñas, algunos comentarios de su obra. Entonces fue así, ¿no? Lo leí por primera vez a los 16, 17 años y luego ya conocí al autor y hicimos hasta ahora hay una bonita amistad. Otro libro que hemos leído es de nuestro invitado Viceli, que es Azul es tu reino, y este poema fue publicado en el año 2020. Poeta Viceli, ¿quién fue la persona que inspiró su poemario? Creo que la base fundamental podemos decir que es una poesía romántica y es difícil mencionar a una sola persona. Creo que muchas personas son las que son determinantes al momento de escribir, por lo que uno vive y experimenta a veces experiencias buenas y experiencias malas. Pero creo que son muchas personas las que han influenciado, digamos, al momento de escribir, tanto en la vida personal, en la vida familiar, las personas que han aparecido en mi vida y que también se fueron también, ¿no? Son muchos factores, ¿no? Entonces, a lo que voy es que en el libro, aparte de mis experiencias personales y los sentimientos, yo he plasmado ciertos conocimientos que yo he adquirido con la lectura de otros libros, que no necesariamente son poesías, sino son libros de geografía, sobre historia, sobre prehistoria y otras cosas. Eso es lo que me ha permitido tener bien cimentado las bases para poder escribir el libro, ¿no? Y a ello sumarle mi propia vida. ¿Qué impacto tuvo el poemario Los Heraldos Negros en su vida y en su poesía? Los Heraldos Negros en cuanto, creo yo, al lenguaje, al uso de metáforas, al uso de imágenes poéticas. Tenemos algo de Vallejo, es difícil
podríamos separar de la poesía de Vallejo, porque a veces en la poesía nosotros expresamos nuestras frustraciones, nuestros sufrimientos, nuestras decepciones, momentos dolorosos, y creo que eso se relaciona con Vallejo de alguna manera, ¿no? Vallejo es el poeta de la condición humana. Yo lo veo bien difícil que alguien diga, no sé, puede resultar mentira que alguien diga yo soy totalmente distinto a Vallejo. De alguna manera, consciente o inconscientemente, Vallejo va a influenciar. Y para mí, yo creo que también Vallejo ha sido uno de los poetas que ha influenciado al momento de escribir, porque uno en mi poesía puede encontrar experiencias buenas y también experiencias malas, ¿no? ¿Quiénes son sus poetas referentes a nivel internacional, nacional y de nuestra edad? No sé, tendría que mencionar a los que he leído, la poesía de Octavio Paz, la poesía de Neruda, a nivel local la poesía de Ojeda, la misma poesía de Dante, la poesía de César Quispe, los poetas franceses, Rimbaud, Baudelaire, Verlaine, o sea, poetas franceses, entre los poetas españoles Pedro Salinas, la que pertenece a la generación dorada de los poetas españoles, Vicente Aleixandre, ¿no? La poesía de José Watanabe, la de José Gonzalo Rose, la de poesía de Eguren, la poesía de Vallejo, ¿no? Y así, ¿no? O sea, yo he leído bastante poesía y creo que de alguna manera, consciente o inconscientemente, han influenciado en mi poesía. Yo creo que en mi poesía, de alguna manera, si yo trato de buscar una voz original, también está alimentada de las ciertas, de lo que ha influenciado para mí la poesía tanto internacional, nacional y hasta local, ¿no? Y ahora les voy a compartir acerca del poemario Azul es tu reino, un fragmento de un poema que me gusta, que es mis sueños es morir en tu sueño, ¿por qué no me miraste? Volteaste con los ojos perdidos en un firmamento incandescente, maldito por los hombres desterrados que se cobijaron en oficios miserables. Eran pequeños sueños que se ocultaban bajo tu cama mientras dormías con la realidad de espaldas. Ahora quisiera preguntarle cuál de sus poemas fue que se demoró o le costó más tiempo escribir. Creo que todos. Algo que hace especial este libro es que no son poemas espontáneos, no son poemas que yo los escribí al momento y terminé, ¿no? Son poemas que me tomé todo el tiempo necesario, fui muy paciente, no me apresuré. Son poemas que escribí, al día siguiente los volví a retomar y los volví a corregir y volver a corregir otra vez hasta que yo ya era consciente de que el poema estaba bien, ahí recién lo dejaba, ¿no? Pero yo creo que todos los poemas que he escrito, siempre, sobre todo de este libro, siempre me he tomado mucho tiempo para la corrección. Si yo quiero leer poesía o acercarme a la poesía, ¿qué poemario me recomendaría? Podrías leer de todo, por más que uno diga tal poeta no me gusta, pero de alguna manera te va a aportar algo en cuanto a la concepción de la poesía y en cuanto a su manera de escribir, ¿no? O sea, siempre, para empezar, siempre uno recurre a Vallejo, la poesía de Mariano Melgar también. Está ahí la poesía de Martín Adán, está la poesía de César Calvo, la de José Watanabe, Juan Gonzalo Rose. Octavio Paz tiene una poesía muy bella también, que recurre bastante a elementos de la naturaleza, una poesía del lenguaje formal. Están los 20 poemas de amor de Pablo Neruda, que son poemas que son fáciles de entender, que son más digeribles. Y Vicente Aleixandre también tiene poesía que va por la misma línea de Octavio Paz.
una poesía bastante festiva, alegre, y de lenguaje muy bello, ¿no? De un lenguaje muy enriquecido. Ahora nos podría leer algunos. Acá encontramos dos secciones, uno que es poesía en prosa y otra que es la poesía en verso. Siempre me han dicho que hay un poema que algunos me dicen, me ha gustado este poema, otros me dicen, no, me ha gustado este otro. Por ejemplo, este poema me gusta mucho, ¿no? Le ha gustado, me dicen que también les ha gustado a los que me han leído ya. El poema se titula La profecía. Tus pestañas parpadean como trazos de ensueños y apareces de horizontal descifrando los desaires de la interrupción del mundo ajeno. Conquista la atención de la naturaleza frente a la máquina de escribir. Todo el universo de las cosas se contempla en la hoja en blanco. Duerme, compañera mía, mañana encontrarás la risa del sol y la danza de los bosques silvestres. Sabrás que tu entorno es el lazarillo que se esconde contigo. Escribe, medita y canta. La profecía eres tú, mas no olvides que el último verso soy yo. Poema La profecía. Es un poema muy especial. Trato de, digamos, como es una poesía romántica, ¿no? De plasmar a la mujer amada y hacerle... acá aparece la mujer amada como que la autora de los poemas, ¿no? Entonces como que aparece una especie de manual o el autor le da ciertas pautas para que su poesía tenga un mayor realce. Llegamos al final, gracias a todas y todos. Gracias también al poeta Viserys Arzosa por regalarnos su tiempo y acercarnos a la poesía. Muchas gracias a ustedes por este espacio y felicitarlos por este valioso trabajo que están haciendo. Nos vemos y escuchamos para seguir hablando de libros en el próximo programa. Si quieres aprender, Ponte a leer.